Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa desde la parroquia para crecer en la fe y para madurar también en nuestra vida espiritual. Les habla el Padre Jaime Arturo Cardona y en esta ocasión quiero compartirles pues algunas orientaciones también con respecto al Catecismo de la Iglesia Católica. Este es un texto que deberíamos tener en nuestras casas como, digamos, brazo derecho también, ayuda alternativa de la Sagrada Escritura, porque el primero pues es la palabra de Dios, que no se nos debe caer de debajo del brazo. Pero en segundo lugar, en la medida de lo posible, todos deberíamos tener acceso al Catecismo de la Iglesia, porque es un recurso y es, digamos, un material también importante para nuestro crecimiento en la fe. ¿Cómo se construye y cómo está estructurado el Catecismo de la Iglesia? Bueno, en la primera parte vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con nuestro credo, que hoy la llamamos también profesión de fe. Hay dos, es el mismo, pero en dos modalidades, digamos así, una que se llama el credo niceno-constantinopolitano, que es de la época antigua, y otro que es más reciente, y los podemos pues alternativamente ir tomando en nuestros días de fiesta y en las dominicas, especialmente en semana. Nosotros no proclamamos el credo, sino siempre en las celebraciones dominicales y fiestas. Ahí en el credo, nosotros, pues como dice la palabra, públicamente decimos en quién es que nosotros tenemos puesta nuestra confianza, en quién es en que nosotros tenemos cifradas nuestras esperanzas. Y es relacionado con la obediencia que nosotros debemos tener también a nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Creer es también obedecer a lo que Él nos dice a través de su Hijo y específicamente pues en su palabra. La primera alusión que se hace allí es al Padre, ¿no? Nosotros creemos en el Padre, creador del cielo y de la tierra, de Él hemos venido y en Jesucristo Él mismo nos ha dado el ser. Y recuerden ustedes que esto lo confirmamos porque en todas las celebraciones litúrgicas y en nuestras oraciones siempre nos signamos comenzando con la invocación al Padre, en el nombre del Padre, y luego seguimos y del Hijo y del Espíritu Santo, pero siempre Él está encabezando, porque con Él pues se abre también lo del misterio de la Santísima Trinidad. Él como creador, por varios textos también en la Sagrada Escritura, hizo todas las cosas por medio de su Hijo, todo lo que vemos, lo que llamamos nosotros el paisaje natural, el que es paisaje artificial, los muros y las pinturas y realizaciones arquitectónicas de nuestros edificios, pues eso lo hace el hombre, que recibió inteligencia también y esa capacidad venida de lo alto para hacer esos trabajos. Pero lo que es la naturaleza, eso sabemos nosotros que Dios creó todo ese paisaje natural maravilloso. Y nos admiramos también cuando vemos unos jardines policromados, cuando escuchamos cantar un sinsonte, bueno, cuando observamos también la maravilla de una orquídea y la manera delineada y tan perfectamente bien hecha con que Dios pues ha realizado esas obras de arte, porque Él es el primer artista, es el hacedor de todo pues es el paisaje natural, como estamos diciendo.
A Él nosotros nos parecemos, porque Él como creador nos dio esa virtud de ser creados a su imagen y semejanza, que en eso estriba también nuestra mayor dignidad. El ser dignos no nos viene por un estrato social, ni por un poder político, ni económico, no, sino que es importante, pero nos viene por la dignidad de ser hijos de Dios, por la dignidad de ser hijos de Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando creando al hombre, los primeros padres, Adán y Eva, ellos pues se dejan seducir por el espíritu del mal. Dios, en su preocupación por el futuro de nuestra salvación, decide entonces enviar a su Hijo Jesús para que Él nos redima, para que entregue su vida por nosotros, que fuimos creados por amor. Bueno, en segundo lugar, decimos en nuestra profesión de fe que creemos en Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es el Redentor y Él tomó carne humana para parecerse en todo a nosotros, menos en el pecado, como dice también la Biblia. Y no podemos confundir, de pronto cuando hablamos del Jesús histórico, en el sentido de que será que tiene o no la divinidad. ¿No? El Jesús que entró en nuestra historia es también Dios, y no es que eso esté separado, no es que Dios esté en el cielo y Él entonces aquí es simplemente un hombre que vino a darnos grandes enseñanzas y no más, porque inclusive en esa mentalidad se han apoyado algunos hermanos separados para armar también rancho aparte y para dar origen a otras religiones que no creen en la divinidad de Jesús. Nosotros sí creemos en la divinidad del Señor. Y repito que Él vino a este mundo a través de Belén, allá en Israel, porque lo quiso compartir todo. Por eso también la palabra nos enseña que es igual en todos nosotros, menos en el pecado. Y ha llegado para darnos esta salvación, que es precisamente lo que en la próxima Navidad nosotros vamos también a conmemorar. El Hijo de Dios se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. Es un dogma de fe para nosotros. Por eso creemos en la virginidad de la Santísima Virgen María. Para nosotros la Virgen es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Eso nos lo enseñaron desde pequeños y sigue siendo doctrina nuestra. Lo valoramos y como se merece la Virgen María. Ha sido pues concebido de esta manera y con su nacimiento entonces nos llegó a todos la luz del mundo, que es la que tanto estamos requiriendo también en el mundo de hoy, sumidos en tanta oscuridad, en tantos problemas, cómo ensombrece, digamos, el flagelo de la droga y cómo ensombrece los problemas de alcoholismo o de prostitución, todas estas cosas que llenan de oscuridad los hogares y las instituciones. Entonces debemos contar y necesitamos buscar a Jesús, que esa luz que ha llegado de lo alto también a nuestra vida, para poder andar en la verdad, para poder recobrar la verdadera felicidad y darle el verdadero significado a nuestra existencia, a veces tan mermado o disminuido porque cogemos las sendas y las rutas que no son. Para Jesús, la ley suprema es el amor. De hecho, encontramos también en el Nuevo Testamento los varios momentos de encuentros un tanto difíciles con los fariseos y los escribas por el legalismo tan riguroso que ellos llevan allá en Israel, maltratador inclusive. Es una cosa que aporrea la dignidad de las personas. Entonces nuestro Señor, cuando entra en esa historia, interviene, toma la palabra y dice: esto cambió. Y ya entonces la Torá hay que valorarla, pero por sobre todas las cosas le habremos de dar primacía al Espíritu. Y una legislación que no sea iluminada por el Espíritu de Dios es una legislación que se vuelve rígida y que se vuelve implacable
y que prácticamente pues riñe como o raya mejor con la tiranía, que es lo que Dios no quiere pues también como para la historia del hombre. Entonces, ¿qué dice Jesús? La ley suprema es el amor. Y por eso decía San Agustín, el santo de Hipona, ama y haz lo que quieras. Si nosotros amamos de todo corazón, entonces las demás aplicaciones en cuanto a los mandamientos se irán dando de manera natural. Y porque hay amor, entonces respetamos lo ajeno, y porque hay amor hacia el hermano, entonces respetamos la esposa del vecino, y porque hay amor a los hermanos, entonces respetamos también los bienes ajenos, en cuanto que no tenemos por qué envidiar, sino que debemos ser agradecidos con lo que el Señor nos ha otorgado. Y porque amamos en el corazón, respetamos a nuestros padres, nuestros progenitores, y no nos tornamos agresivos, groseros o violentos con ellos. Si hay amor, todos los mandamientos se van dando y se van aplicando en la vida en consecuencia, porque la ley principal es el amor. Dice también el credo, estamos hablando de nuestra profesión de fe, que es como la parte primera de nuestro catecismo de la Iglesia, que Jesús descendió a los infiernos. Hay gente que también se confunde con eso. ¿Cómo así que se fue a los infiernos? No es que Jesús se haya condenado él mismo, no. Participar o ir a los infiernos es condolerse también como de la angustia tremenda en que puede entrar el hombre o que experimenta el hombre fruto del pecado, para poder ¿qué? Rescatarnos. Por eso decíamos ahorita que se abajó a nuestra condición humana y quiso sentir nuestro dolor, y quiso sentir, digamos, la angustia del enfermo, y quiso condolerse del que está en la cárcel, y en fin, experimentar todos los sentimientos tristes y quejumbrosos, digamos así, que pueden surgir del corazón del hombre, dada la fragilidad y dada también las realidades difíciles de la enfermedad, y también pues desafortunadamente la realidad del pecado, que trae tantas consecuencias tan negativas para nuestra vida. Entonces él quiso, como quien dice, compenetrarse de toda esa sensación de dolor y de angustia para podernos rescatar, para poder en la cruz darnos a todos la verdadera libertad. Ese sería como el significado. Allí también encontramos que él luego pues subió a los cielos, resucitó, subió a los cielos, y desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos, decimos nosotros. La resurrección es el sentido pleno también de nuestras creencias. Es decir, porque Jesús resucitó, por eso creemos. ¿Qué tal estar siguiendo a un Dios que se quedó muerto? ¿Qué tal estarle rezando a un Dios que también se quedó en un sepulcro? No tendría sentido. El Señor no se quedó en la tumba. Él botó la lápida a un lado y salió victorioso para decirnos que si nos adherimos a Él y que si confiamos en Él, también en nosotros la muerte nunca va a tener ningún poder. Nunca va a tener pues como la palabra definitiva, sino que con Él y por Él esa muerte nuestra también será superada y también será trascendida, porque estamos llamados como seres espirituales es a vivir eternamente y por todos los siglos con Dios nuestro Señor. ¿Qué más dice ahí en el credo? Que ustedes pues recordarán, porque todos no sabemos el credo, que nosotros creemos en el Espíritu Santo. Y por eso últimamente, sobre todo desde el Papa Juan XXIII, ahora felizmente santificado, se ha insistido tanto en que estamos en la era del Espíritu, porque por mucho tiempo la Iglesia era profundamente o patrológica o cristológica, que eso pues es válido, porque pues ellos son Santísima Trinidad y nosotros creemos en la Santísima Trinidad, pero no nos podemos olvidar de esa iluminación especial del Espíritu Santo. Eso en la Iglesia se llama la neumatología, o sea, el estudio y la reflexión que tiene que ver también con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en unos momentos para continuar entonces con nuestras explicaciones en torno al Catecismo de la Iglesia. Señor
mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Estábamos aludiendo al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y estábamos diciendo que esta es la era del Espíritu Santo. Recuerdo muy bien cuando en el final del siglo pasado tuvo ese apogeo tan grande la renovación carismática, la renovación en el Espíritu Santo, que todavía sigue siendo una gran labor en la iglesia. Hay que dejarse renovar y hay que dejarse transformar también por esa acción maravillosa
del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos santifica, porque nuestra vocación última es la santidad. Sed santos, así como vuestro Padre Celestial es santo. Un ideal que sentiremos de pronto muy distante, porque realmente a todos nos falta mucho. Nadie puede decir pues que porque rezó el Padre Nuestro ya se santificó. Hay que orar y todos los días hay que tratar de vivir la piedad y el amor a la Eucaristía, pero eso es como decimos de la evangelización, algo que dura toda la vida, porque mientras estemos en este mundo, pues santos no iremos a ser, ¿no? Tal vez para el final, mi Dios tendrá en cuenta los méritos y ya esperamos, y por eso confiados oramos, para que después de la partida de este mundo, Él sí nos pueda llevar al cielo, a esa eternidad dichosa, y eso se llamaría también pues la santidad de vida, la bienaventuranza eterna. En la profesión de fe también manifestamos públicamente que nosotros creemos en la Iglesia. Hoy estaba hablando precisamente con una señora muy católica, bastante y comprometida, y hablábamos de cómo en nuestras celebraciones dominicales pues hay mucha asistencia, y ella decía, vea, y la gente por allá en las ciudades diciendo que la iglesia se va a acabar por los problemas pues, que han habido últimamente, y que ya esto está cada vez más en decadencia. Y no, esto no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque esta es obra del Espíritu Santo. Antes, por el contrario, los tristes acontecimientos que en los últimos años se han vivido al interior de la iglesia, uno logra ver que primero nos duelen a todos, a la jerarquía y a la feligresía. Pero es algo tan particular que entonces los fieles, tomando conciencia de estas flaquezas y debilidades en la iglesia, antes como que se quisieran comprometer más y más, y antes como que tienen paradójicamente una motivación para poder venir a la celebración eucarística y darle gracias a Dios y alabarlo y bendecirlo por lo que todos y cada uno de nosotros somos. Entonces es bonito saber eso, ¿no? y ratificarlo. No es obra humana. La iglesia no es invento del hombre. La iglesia nació el día de Pentecostés y fue cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María, cuando ella nació. La iglesia, que decimos que es una, santa, católica y apostólica. Estas son características de hace muchos siglos y que van a prevalecer en el tiempo. Mientras tengamos la vida, esto va a prevalecer en el tiempo. Es una iglesia y no varias. Y seguimos lamentando la proliferación de sectas religiosas. Solamente en Estados Unidos pueden ser más de 1000 sectas religiosas en ese único país. En el mundo, ¿cuántas podrán ser? ¿Y ha querido Dios eso? No. ¿Eso por qué se ha dado? Pues por la testarudez será de nosotros, y porque entonces en nuestras rebeldías no faltan los que quieren hacer su propia interpretación de la Biblia, y haciendo una lectura absolutamente subjetiva de la Biblia sin contar con el magisterio, sin pedir orientación, entonces empiezan a argumentar que es que la iglesia está equivocada y que es que la iglesia tiene tantos y cuales errores y que por eso entonces van a hacer otra iglesia aparte. Es algo muy lamentable, y Dios no quiere que hayan tantas iglesias, y no hubiera querido que hubieran surgido tantas iglesias o sectas separadas pues de la iglesia madre, que es la iglesia católica. Esa es la realidad y eso es lo que hoy estamos viendo. Y bueno, hay que ser muy cuidadosos también, los mayores, los catequistas, agentes de pastoral y padres de familia, para que a las nuevas generaciones en nuestros hogares tratemos de seguir inculcándoles nuestros valores tradicionales y seguirlo haciendo como con amor y sobre todo con el testimonio de vida, para que pues conservemos esa unidad de la iglesia. Es una iglesia. Y dicen también allí que es santa. Bueno, ¿y por qué es santa? Porque el fundador es santo, porque Jesús es el santo de los santos. No necesariamente por la iglesia, pues porque decíamos ahora que pesar tantas flaquezas y tantas debilidades. Entonces, no, en el hombre pues
aquí en el tiempo la perfección es un ideal. Acuérdense que acá, hace un momentico lo decía yo también, y es una utopía, un algo a alcanzar. Entonces acá siempre nos va a marcar es la fragilidad. Pero sin embargo es santa porque Jesús es el santo. Por eso el Papa San Pablo VI, que nos visitó en Colombia, él sabiamente dijo: la iglesia es santa y pecadora, y ya sabemos por qué, y en eso tenía absoluta razón. La iglesia es católica. La catolicidad de la iglesia significa la universalidad de la iglesia. La Eucaristía que hoy en Santa Bárbara estamos celebrando, y la reflexión que estamos compartiendo con las feligresías en la homilía a partir de la historia de Zaqueo, que es el personaje que hoy la liturgia nos propone, es la misma Eucaristía y es la misma celebración que se está realizando en cualquiera de los países católicos en el mundo. Mejor dicho, a las 6 de la tarde celebramos la Eucaristía, y a las 6 de la tarde también en otras iglesias del mundo y catedrales del mundo se está celebrando la misma Eucaristía, con las mismas lecturas, pues con reflexiones en torno a la palabra, pues naturalmente diferentes, porque las culturas son distintas y porque hay que tratar de aplicar a las realidades de cada pueblo, de cada ciudad, pero básicamente y en esencia es lo mismo. Eso se llama la catolicidad de la iglesia. Eso se llama que es algo universal para todo el mundo y con unos mismos parámetros y con unas mismas normas, porque pues no nos podemos dividir entre nosotros mismos. Eso es importante. Bueno, sobre todo es el aspecto de la universalidad, ¿no? La salvación es para todo el mundo y en cualquier rincón del planeta, allí donde hayan hombres de buena voluntad, el Espíritu Santo puede actuar y también esos hombres de buena voluntad pueden recibir la salvación de Dios. Y la iglesia es apostólica porque es herencia, digamos, de los apóstoles, de los primeros pastores de comienzos de la cristiandad, en donde también pues constituyeron los primeros presbíteros y los primeros obispos. Y desde ese tiempo, en la historia y de manera concatenada, entonces la iglesia ha existido, ¿no? Con todos los bajones, los altibajos que han habido, pero porque es una realidad humana, pero ahí ha prevalecido. Y ahí está, y ahí va a continuar. En la iglesia todos tenemos responsabilidades. Y últimamente, gracias a Dios, también por la inspiración de los últimos papas, pudiéramos decir de pronto que de manera relevante, San Juan Pablo II, los laicos tienen un gran papel en la iglesia, tienen una gran misión en la iglesia. Es la hora de los laicos. Piensen ustedes, por ejemplo, antiguamente no se concebía, pero era cultural que una mujer subiera allá al presbiterio a proclamar la palabra de Dios, allá en los siglos pasados. Eso se superó y ya tenemos proclamadoras también, ¿no es cierto?, en nuestros templos, ¿no? Porque las cosas también van evolucionando. Entonces ya hoy los laicos tienen voz y voto para muchas cosas. Y en las pequeñas comunidades, si en las pequeñas comunidades hay un sacerdote y el catequista es un laico, el sacerdote se debe ajustar a las orientaciones que su catequista está ofreciendo en la pequeña comunidad, o a las orientaciones que el coordinador está haciendo en la pequeña comunidad, porque nos debemos escuchar. Y es que si nosotros estamos evangelizando, también ustedes a nosotros nos pueden evangelizar. Y si nosotros nos llamamos ser pues maestros y orientadores de la doctrina de la iglesia en las comunidades, estamos en una época en que también de los destinatarios tenemos que aprender, porque es que Jesús está en las personas y de Jesús aprendemos todos los días y hay grandes enseñanzas que encontramos también en el pueblo de Dios que nosotros tenemos que aprovechar también, y es en la reciprocidad
y es en las buenas relaciones como cristianos en donde nosotros vamos enriqueciendo también todo este legado de fe y en donde vamos profundizando más en el conocimiento de Dios nuestro Señor. En la profesión de fe aparece la Virgen María, como es natural. Jesús fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo, en fin, nació de Santa María Virgen, decimos ahí en la profesión de fe, y ya decíamos que conservando ella su virginidad. Por eso nosotros rendimos una veneración especial a la Madre de Dios, y así la llamamos. Y hay algunos, por ejemplo, que dicen que es Madre de Jesús, pero no es Madre de Dios. No, Jesús es también Dios, porque Él es verdadero hombre y es verdadero Dios. Por tanto, la Madre de Jesús es la Madre de Dios. Entonces, ¿María es más que Dios? No, porque ella también es hija de Dios. ¿Y cómo se explica eso? Por el misterio de la Trinidad. Ella es hija de Dios Padre, ella es madre de Dios Hijo, y ella es templo de Dios Espíritu Santo, porque Dios Espíritu Santo tomó las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María para el misterio de la encarnación. En María pues encontramos una maravillosa oportunidad también de crecimiento en la fe, por la piedad pues que a ella le brindamos y por ese respeto especial que le tenemos. El Concilio Vaticano II nos ha enseñado que es medianera de todas las gracias, una especialísima intercesora que nunca podemos olvidar. Y aquí en nuestro medio es maravilloso saber que de diario tenemos la bonita costumbre del rosario y de la invocación también a la Madre de Dios, en la advocación que tengamos, en la devoción que nosotros tengamos, porque son muchas. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, está María Auxiliadora, que es bastante familiar también en nuestras comunidades. Otros tienen una devoción especial a la Virgen del Carmen, en fin, siendo una sola la Virgen. Pero hay hay un fervor bastante fuerte también alrededor de la Madre de Dios, y eso es importante. Creemos también en la resurrección de los muertos, y ya decíamos, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. ¿Qué tal pues que Él se hubiera quedado allí completamente pues en una situación de eterna muerte? No tendría pues sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría también su condición de Dios? Y la condición de Dios significa que como Dios puede vencer la muerte. Por eso tenemos esa esperanza en que también nosotros resucitaremos. Todo esto nosotros lo celebramos. Y la vida celebrativa de la Iglesia tiene un nombre concreto. Se llama la liturgia católica. En la liturgia están todos los rituales y tenemos todos los mecanismos para celebrar de múltiples formas nuestra fe y nuestras convicciones religiosas. Hay liturgia sacramental, por supuesto está la liturgia eucarística, hay ritual de exequias, hay ritual para bendecir a las realidades humanas circundantes. Nosotros tenemos un bendicional para acompañar a un comerciante, para acompañar a quien ha conseguido un vehículo, para bendecir un puesto de trabajo, para bendecir una cosecha o para implorar bendición sobre la tierra, para rogar y pedir el agua en tiempos de sequía, lo que llamamos las rogativas. En fin, tenemos una variedad de posibilidades enormes también en la liturgia católica. Es importante que en eso también seamos conscientes y como toda nuestra vida de creyentes y toda nuestra vida laboral y de compromiso con el hermano tiene que culminar también con la celebración. Por eso el domingo es como tan apropiado, porque se trabaja toda la semana y se tiene una actividad pues de toda una semana y finalmente venimos a celebrar. ¿Por qué? Porque hay que darle gracias a Dios que tuvimos trabajo, y porque hay que darle gracias a Dios que tuvimos el alimento, y porque hay que darle gracias a Dios que tenemos el vestido, porque hay que darle gracias a Dios porque tenemos una familia maravillosa que queremos. En la parte litúrgica, pues naturalmente
se distinguen de manera especial los sacramentos. Y ya daba a entender ahora algo. Para cada sacramento hay un ritual específico, ¿no? Y de hecho, desde el Vaticano se elaboran, desde las congregaciones respectivas, los rituales pertinentes para poder vivir cada sacramento, que son 7, como bien sabemos. Entonces, si yo voy a celebrar un bautismo, pues hay un ritual para hacerlo. Eso no es así, tráigame el niño, yo le echo agüita, ¿no es cierto? No, hay unas fórmulas y hay algo estructurado que se emplea con fidelidad en todo el mundo. Lo que decíamos ahorita de la universalidad y también de la unidad de criterios en la Iglesia. No es distinto el ritual que utilizamos en Colombia al que se utiliza, por ejemplo, en México, porque entonces por capricho allá se inventaron otro libro, o aquí nos inventamos otro libro. No, es el mismo ritual, simplemente que se adapta a las culturas, porque no es lo mismo pues la cultura mexicana que la cultura colombiana. Se adapta, pero en esencia el ritual, en la estructura formal, fundamental, es el mismo. Y así aplica para el ritual del matrimonio, y así aplica para el de la confirmación, para cada uno de los sacramentos. El catecismo de la Iglesia es maravilloso, y ojalá nosotros, como decía al principio, podamos acceder a él. En nuestras librerías católicas se consigue, y una lectura así también ocasional nos ayudaría enormemente para valorar más nuestra vida cristiana y para entender más también nuestros compromisos como discípulos y misioneros. Me encanta haber pues compartido con ustedes estas reflexiones. Los esperamos en otra oportunidad y que la Santísima Virgen María les acompañe. Una buena noche para todos. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que